El Departamento de Seguridad Nacional continúa monitoreando la situación en la frontera. A pesar de que el proyecto bipartidista presentado en el Senado fracasó, funcionarios afirman que necesitan el apoyo del Congreso para imponer reglas más estrictas y detener el flujo masivo de migrantes. Todavía tenemos alguna esperanza que ambos partidos políticos van a reconocer la seriedad de este momento actual, no solo en nuestra frontera, pero en realidad en todo el mundo. Sin embargo, organizaciones proinmigrantes afirman que cualquier proyecto relacionado con el tema migratorio está destinado al fracaso en este año electoral. Yo creo que esto ya murió. Simplemente los republicanos necesitan el tema de migración que sea simplemente un tema de campaña. Y la única manera que mantienen eso es demostrando de que la frontera está en desorden. El mismo senador republicano que presentó el proyecto bipartidista dijo que fue amenazado si se atrevía a impulsar ese proyecto. Hace 4 semanas hablé con un comentarista que me dijo rotundamente, antes de que conocieran el contenido del proyecto de ley, cualquier contenido, no había nada en ese momento, y me dijo, si intentas impulsar un proyecto de ley que resuelva la crisis fronteriza durante este año presidencial, haré todo lo que pueda para destruirte. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que desde el fin del Título 42 han deportado a más de 500,000 migrantes a más de 100 países, muchas veces vía aérea. Existe un acuerdo de inmigración bipartidista y está Ángel Leal hoy en el estudio. De verdad que Ángel, todo el mundo me envía preguntas. Pregúntale a Ángel. La gente tiene mucha fe en ti. Tú me estabas comentando que a veces van a cualquier abogado y entonces se perjudican con los casos porque no saben elegir un abogado. Y sobre todo no van a abogados, van a notarios o tramitadores o llena papeles. Sí. Y eso es lo más peligroso, porque no son gente que están licenciada, facultada para ejercer la materia, y muchas veces se cometen errores y cuesta más trabajo después tratar de arreglar algunos de los errores, y muchas veces son errores que no se pueden arreglar. Mira qué pena. Por favor, cuando ustedes vayan, porque yo no quiero que pasen por estas cosas, busquen un buen abogado. Sí, yo no les estoy diciendo vayan a Ángel Leal. Él es un excelente abogado, siempre ha estado conmigo en el show. Yo se los puedo recomendar porque conozco su trabajo, pero no les estoy diciendo que vayan a Ángel Leal. Ustedes pueden ir a donde ustedes quieran, pero lo que no quiero es que después, cuando lleguen a un abogado, al que sea, digan, no, pero es que esto no era así, esto no se podía llenar de esta forma, y pierdan su caso. Es correcto. Sí, quiero saber si la frontera está cerrada en estos momentos. En estos momentos no. Pretendieron hacer eso con el acuerdo bipartidista. Y de la forma que lo iban a hacer era con un promedio de 4,000 entradas ilegales diariamente. Le daba la discreción al presidente cerrar la frontera. Con 5,000 entradas diarios ya tenía que obligatoriamente cerrarlo. Con 8,500 cruces ilegales en un solo día igual tenía que cerrar la frontera. Abarcaba otros temas más. La entrevista de miedo creíble iban a hacer la entrevista más difícil para que las personas pudieran calificar para pedir asilo, iban a hacer más rápido el proceso de pedir asilo, iban a mandar miles de millones de dólares a la frontera para asegurar la seguridad fronteriza, pero ese acuerdo bipartidista que se negoció en el Senado con 3 senadores de Oklahoma, Langford, Kyrsten Sinema y Chris Murphy de Connecticut. El caso es que nunca va a, o sea, ya la Cámara pronunció que no van a estar a favor de ese proyecto de ley. Por el momento no entra en vigor, aunque ya Biden ha dicho que él está contemplando cerrar la frontera con mecanismos ejecutivos. ¿Y cuál sería el mecanismo ejecutivo? Lo que usó Trump. Hay una sección, la 212F, que prohíbe la entrada de grupos de personas. El presidente Trump lo utilizó cuando la prohibición de entrada de aquellas personas que venían de países mayoritariamente musulmanes, que abarcó como 12 países. Sí. Entonces la 212F es una posibilidad. También hay un concepto, hay una ley de detenciones mandatorias donde no se liberan las personas pendientes de corte. También hay el proceso de la deportación expedita, que en realidad si la persona no califica para asilo, es una persona que debe de enfrentar una deportación por 5 años de forma expedita. Entonces, implementar esos mecanismos que ya existen, que es parte del motivo que los representantes en la Cámara se oponen a este proyecto de ley bipartidista, porque entienden que de cierta manera está permitiendo hasta 5,000 entradas ilegales diariamente. Demasiado. Entonces ellos están diciendo, no, si usted tiene el poder de cerrar la frontera con los mecanismos que ya existen. No, y me estaban comentando que le dicen,
le dan un parol así, ya, y te vas para tu casa sin averiguar, sin saber quién es. Entonces, hay una crisis muy grande en Nueva York y te quiero tocar este tema. Yo siempre he estado a favor de la inmigración porque yo pienso que todos tenemos derecho a una nueva vida, pero esto es un desastre total y ahora sí que ya no estoy tan a favor como estaba antes, por lo que estamos viviendo en la ciudad de Nueva York. Estos muchachos, estos inmigrantes, las personas que están robando, que te roban el celular, que te roban la moto, que te roban la bicicleta, que te roban todo. Estas personas pueden ser deportadas si te coge un policía, ¿al momento te pueden deportar? Sí. ¿Pero lo están haciendo o no están haciendo nada? No al momento, pero hay una disfuncionalidad en el sistema de inmigración. Alguien como esos muchachos, y no conozco el historial inmigratorio de ellos, pero por ejemplo, que vinieron por frontera, que le dieron una libertad condicional, pudo haber sido una I-220A, una orden de libertad bajo palabra, pudo haber estado bajo fianza, pudieron haber estado bajo parol inclusive. En el momento que las acusan de este tipo de delitos, hay un video y todo, técnicamente le pudieran revocar esa libertad condicional. Los pueden detener, de hecho, de haberlo sido, lo que dijo el sheriff tiene razón, el candidato del alguacil, el comisionado Sánchez. Si no lo hubieran dado fianza, y le hubieran puesto una orden de detención por parte de ICE, automáticamente hubieran pasado de la custodia penal a la custodia inmigratoria y pudieron haber enfrentado un proceso de deportación si están indocumentados en el país, o si no tienen recursos, o si no califican para asilo. Pero lo que pasa es que al no haber sido detenidos por las autoridades penales, no pasaron a la custodia de ICE y todavía están como en alguna especie de libertad inmigratoria. Claro, y entonces hay otros casos que están operando en grupos como unas pandillas en la ciudad de Nueva York, y lo que veo es que lo veo tantas veces y pienso, ¿por qué la policía no se lleva a todos esos muchachos? ¿Por qué si están todos en una calle y están robando y están haciendo todo? ¿Por qué la policía no interviene? Que ese es el papel de la policía, proteger a los ciudadanos. Tienen que tener causa probable para detener a alguien. ¿Te das cuenta? Causa probable. Causa probable, eso es lo primero. Ahora, hablando de eso, de las pandillas o las maras o los grupos delictivos, eso es sumamente serio, Teresa, en inmigración. Eso de estar relacionado al terrorismo o temas relacionados a la seguridad pública o del país, eso es un tema de inadmisibilidad, de deportabilidad que no es perdonable en inmigración. O sea, si realmente estamos hablando de grupos delictivos organizados para cometer crímenes, esas son personas que deben enfrentar deportación bajo el Código de Inmigración, porque eso no es perdonable, no hay la manera de pedir un perdón por eso. De hecho, la gente del exterior muchas veces no pueden venir en base a ese tema. Ángel, tengo una última pregunta. Muchas personas me escriben porque dicen que no tienen dinero para ir a una consulta de inmigración, que quieren ir a tu consulta, pero que no tienen dinero. En el caso de los cubanos, que esto va para varias personas que han escrito, una persona que llegó de Cuba y entonces no le dieron el parol y lo que tiene es, les dicen que tiene que hacer un asilo político. Sí. ¿Esto funciona así? ¿No hay otra vía para hacer esto? Hay una gran polémica con eso, Teresa. Hay más de 200,000 cubanos con lo que llamamos una I-220A, que es una orden de libertad bajo palabra. Entonces, dependiendo de las circunstancias, esas personas en estos momentos no califican para ajuste cubano. Entonces, tienen que luchar sus casos de asilo, tienen que pedir el parol afirmativamente con ICE. En algunos casos podemos argumentar con argumento legal de que en realidad deberían de haberle dado parol en vez de la I-220A. Es un poco complicado. Eso es, sí, me han en algunos casos de eso puede ser, porque si le hicieron entrevista de miedo creíble y la aprobaron, debían de haberlo liberado con parol y no I-220A. Pero es un problema grande, porque del casi 500,000 de cubanos que han venido en los últimos 2 o 3 años, casi la mitad están con I-220A. Ok, y entonces cuando llegan al juez y el juez dice no te doy el asilo político porque el juez estima que no, te deportan para Cuba. Le firman carta de deportación a Cuba, es apelable, la apelación puede demorar algún tiempo más, pero en teoría sí, la idea es conseguir ese parol, tratar de ganar el asilo. En algunos casos estamos logrando que me cierren el caso para poder presentar el asilo afirmativamente con el Servicio de Inmigración y a la vez pedir ese parol con ICE, demostrando circunstancias humanitarias, interés público. O sea, tratar de evitar llegar hasta el último paso de la Corte de Inmigración, donde le pueden firmar la deportación si tienen I-220A y no califican para asilo. Entonces, hay un mecanismo a través de discreción prosecutorial donde pudiéramos tratar de sacar a la persona de la corte para que no enfrente ese peligro de que le firmen una carta de deportación. Claro, eso es una maravilla, tener un abogado inteligente que te saque de todo eso.
Gracias, Ángel. Gracias por estar y por ayudar a tanta gente, que también la gente me dice que lo has ayudado un montón.